Quizás el deporte fue el leitmotiv de todo. Porque cada día se abren y se cierran pymes. Igual que nacemos y morimos. Necesitamos formar personas. La persona no es el que sabe mucho de un tema concreto, a lo mejor sabe mucho menos, pero es capaz de desarrollar mucho más. No hay emprendimientos mejores ni peores. No es mejor el emprendimiento industrial que el de servicios. Un emprendimiento es un emprendimiento, que siempre va a ser beneficioso para la sociedad. De las cosas que más satisfecho estoy yo es de haber ayudado a gente a cerrar empresas. Lo importante, desde mi punto de vista, no es propiamente escribirlo, que es necesario escribirlo, sino que eso te sirve luego para comprobar. Dice, oye, yo pensaba esto hace 3 meses, ¿y ahora qué pienso? Una de las cosas que más me satisfacían de lo que me decía la gente es que yo hacía preguntas muy complicadas. Entonces necesitas encontrar a alguien, no que te diga que vas muy bien, sino que te haga preguntas complicadas. Hoy es 7 de abril, son las 11 de la mañana, estamos en la Casa Encendida. Quería hacer una breve pausa de agradecimiento pues, a Maya, a la directora general de la Fundación Montemadrid, y por supuesto a Marisol, que nos ha estado atendiendo desde el minuto 1 que hemos llegado hoy aquí. Y como no, quiero agradecer a José Manuel Pericles, José Manuel Pérez Díaz Pericles, que lo conocí hace cosa de 10 años en una charla de educación emprendedora para los gobiernos locales, y me fascinó su... Dije, wow, un friki como yo, pero con unos cuantos años más. Y fíjate todas las cosas que ha conseguido, que es lo que nos va a contar en esta entrevista, y también pues, otros emprendimientos que a sus 78 años de edad está llevando a cabo, y como casi siempre ha hecho desde el punto de vista del emprendimiento social. Así que, José Manuel, pues muchas gracias. ¿De dónde viene lo de Pericles? Estoy encantado de estar aquí contigo, y bueno, todo esto me va a servir para recordar generalmente momentos agradables de la vida. Lo de Pericles viene de cuando estudiábamos en bachiller el siglo de Pericles con 13 años. Es decir, que nadie me llama José Manuel, nadie me llama Pérez, mis nietos me llaman Tito Peri, y Pericles, ¿no? Entonces viene de ahí. En aquella época, y en España en general, llamarse Pepe Pérez es un estigma, y yo me llamo Pepe Pérez. Entonces, en ese momento decidí que yo iba a ser Pericles, que no iba a ser Pepe Pérez. ¿Te empezaste a fabricar tu propia identidad? Sí. ¿Con cuántos años? 13. Madre mía, qué capacidad. No, es que no es fácil. O sea, sí. A ver, yo conozco casos así un poco extraños, en plan de niños pequeños que se llaman Manuel, y él dice, no, que se llama Manolo, yo me quiero llamar Manolo. Y al final, determinar tu nombre supone también determinar un poco bastante tu identidad. Sí, detectas un problema en cuanto al nombre, es un nombre muy común, ¿no? Que era lo que estaban manifestando. Ángel García, mi nombre, pues fíjate también si es común. Sí. Y dijiste, voy a hacer algo que incluso no fue una máscara. Supongo que Pericles sería por algo, y lo escogiste tú. No, es un mote que me pusieron. Entonces aproveché de Pérez Peri, porque luego en el mundo del deporte, que estuve metido toda la vida también, claro, cuando estás practicando un deporte, te buscan el nombre más corto posible. Para llamarte. Y entonces de Pericles me llamaban Peri. O sea, de Pérez me llamaban Peri, y luego de Pericles me llamaban Peri también. O sea que esa es, y mis nietos me llaman Tito Peri. Tito Peri, o sea que ya Pericles para siempre. Para siempre. Muy bien. ¿Puedes contarnos un poquito por qué has recibido tantos premios, o por qué han visibilizado tanto esa labor desde la Fundación Ashoka, que para mí es un referente, sobre todo cuando hablamos de trabajar para la sociedad?
que es de lo que se trata, Sí. su core. Sí. En cualquier área, en cualquier sector, pero desde el punto de vista social. Social, sí. ¿Qué hiciste tú en el Valle del Nalón, allí en Asturias, porque tú eres asturiano? ¿Qué hiciste tú para merecer eso? Bueno, tiene mucho que ver con el deporte, mi vida tiene mucho que ver con el deporte. Hice muchas cosas, pero quizás el deporte fue el leitmotiv de todo. Qué guay. Cuando me metí en el mundo del emprendimiento, que fue en el año 83 más o menos, que son 40 años, pues busqué modelos que yo tenía de mi vida de jugador de balonmano, entrenador de balonmano, presidente de club de balonmano. Entonces lo que se me ocurrió fue decir, hombre, esto de emprender es un deporte que es mucho más parecido a un deporte que a una ciencia, como bien sabes y compruebas todos los días. Entonces, esto es muy parecido a un deporte. Luego, esto hay que empezar a entrenarlo a los 4 años. Y de ahí salió toda la historia que montamos en Valnalón, allí en Langreo, en una zona hecha polvo, que había tenido un pasado maravilloso siderúrgico y minero, pero que en aquel momento estaba hundida total. Yo heredé la fábrica siderúrgica que había sido de Duro Felguera, demolida. Aprovechamos unos cuantos edificios y nos pusimos a trabajar. Bueno, entonces, lo primero es eso, ¿no? Que mi visión de que esto de emprender era un deporte y que había que practicarlo. Y eso conseguí venderlo, que es lo que realmente me extraña en aquella sociedad de los años 80, que me costó un trabajo enorme, pero bueno, uno es bastante persistente, por no decir algo más fuerte. Y empecé con aquella historia y llegamos, bueno, pues llegamos a tener asignaturas en primaria, en secundaria, en bachillerato, trabajar muchísimo en la universidad y trabajar en Asturias, en España y Latinoamérica mucho. En Europa menos, pero en Latinoamérica mucho. Y llegaste a tener incluso una especie de borrador, si no me equivoco, porque el emprendimiento... Yo he estado 20 años en la administración, como te he comentado hace un momento fuera de cámara, trabajando como el último puesto de trabajo fue responsable de un vivero de empresas. Al fin y al cabo siempre he tocado Yo fui también. Agente de empleo y desarrollo local, el de la época. Desempleados, gente que buscaba formación o que no sabía qué hacer, y emprendimiento. Entonces, resulta que no es una competencia de la administración local. La basura sí, porque tenemos que tener las ciudades limpias. El agua también, tenemos que tener servicios de agua, ¿no? Y otros tantos servicios que conocemos ya todos que son competencias de la administración local. La administración general tampoco lo recoge dentro de su aparato legislativo y dentro de estructura se podría encajar, ¿verdad?, dentro de la educación, que era donde lo quisiste colocar tú, que es su sitio, bajo mi punto de vista también. Entonces, ¿por qué si en las pymes, si el emprendimiento, si esos oficios que se le daban de unas familias a otras, de unas personas a otras, como mi abuelo aprendió el oficio de herrero, obviamente un médico no era igual en aquella época, ¿no? Ya era un oficio que se aprendía de otra forma, necesitaba una formación académica, pero el 90% de los oficios que hoy en día los tenemos en formaciones de FP eran oficios que se aprendían de una familia a otra y de una generación a otra, mejorando lo que se pudiera. Y aprendiendo también pues, el expertise directo de lo que es atender al público, porque antes el cliente no estaba todo tan organizado. Caja por aquí, reponedores por allí, había una caja, había un mostrador, y bueno, era todo como mucho más cercano y menos planificado. Pero ¿por qué el Estado sigue sin darse cuenta cuando tú insististe y llegaste hasta ese punto? Y ahora, que bueno, nos regalan ciertos manguerazos, como he puesto en la reflexión de LinkedIn, de fondos europeos de vez en cuando, ¿vale? Sí. Que sí que hay momentos, ay, no, es que ahora no hay ningún programa de emprendimiento porque es que todavía no... Entonces, ¿esto cómo va? ¿Me tengo que esperar yo a emprender, a que haya un programa? Claro. ¿Por qué nadie, todavía en este país y en muchos otros países, no se ha dado cuenta que el emprendimiento es algo necesario? Igual que el conocerse, la persona, el autoconocimiento,
determinadas cosas que luego aprendemos algunas veces demasiado tarde, son cosas necesarias desde infantil. Bueno, claro, la sociedad diría yo que va a su bola, la política va a su bola, la educación va a su bola. Entonces lo que no hay es algo que integre y diga, necesitamos personas con este perfil y con estas habilidades personales desarrolladas. Porque claro, todo esto que yo inventé en su día, lo llamé emprender, pero en realidad lo que yo buscaba era desarrollo de habilidades personales. Igual, vuelvo otra vez al deporte, que es mi fuente de inspiración. Tú en el deporte a la gente le enseñas a hacer un montón de cosas que él no se entera que está haciendo, pero que son fundamentales, o sea, esas habilidades que digo, que son fundamentales para que luego sea un buen deportista, ¿no? Incluso la parte psicológica y la parte de respeto al contrario y todas esas cosas. Porque claro, se dice, no, es que los empresarios, bueno, los empresarios, ¿tú formaste empresarios? O sea, yo presumo de que seguramente ninguno de los que salieron de mis manos o de las manos de mi equipo es una mala persona. Bueno, entonces, pero para eso hay que ponerse a ello y trabajar con cientos, que esa es la cuestión, ¿no? Entonces, vuelvo un poco más atrás porque en realidad yo monté la primera incubadora de empresas en Asturias, en Langreo, en el año 87. Estrenaste tú el término, ¿no? Sí, prácticamente fui delante. Entonces había como 15 incubadoras de empresas en España, ¿no? Pero claro, habían sido incubadoras creadas por grandes empresas que habían reducido mucho la plantilla y entonces se les ocurrió, como en Inglaterra y por ahí lo estaban haciendo, se les ocurrió. Pero no es lo mismo la mentalidad de uno que viene del mundo del deporte y con una vocación enorme de hacer que aquello funcione, que el funcionario que lo ponen en Explosivo Río Tinto, o sea, alguien de la plantilla que dicen, oye, pues a ti te toca ahora gestionar esta incubadora de empresas, ¿no? Bueno, entonces, primero fue la incubadora de empresas, porque yo trabajaba en una gran empresa y vi aquello y quedé flipado con lo de las incubadoras, ¿no? Entonces le vendí al gobierno regional que yo era capaz de montar una incubadora, que se dejaran de hacer reuniones trayendo gente de Alemania, de Gran Bretaña y de no sé dónde, que yo se lo hacía y los convencí. De hecho, las 3 personas a las que convencí, estoy pendiente de tener una comida con ellos, después de 40 y tantos años, ¿no? Bueno, porque esas cosas, bueno, a mí me gusta valorar la gente que te echa una mano y todo eso. Bueno, entonces, primero fue la incubadora, y dije, bueno, la incubadora, maravilloso. Oye, 3 años aquí con nosotros, los vamos formando, pero a los 3 años había que reponer. Y dije, ¿y ahora de dónde saco yo los de la reposición? Y entonces eché mano del balonmano y dije, amigo, aquí hay que empezar mucho antes. Y cuando la gente llega a estar en edad de merecer, ya tiene que tener una preparación. Preparación de conocimientos, pero sobre todo preparación de habilidades, de que sean capaces de meterse en ese mundo que no es un mundo fácil, es un mundo en el que hay que pelear mucho. Por ejemplo, en el mundo del deporte a la gente se le enseña a luchar hasta morir, ¿no? Bueno, pues en este mundo también. O sea, no vale que te metas ahora a montar una empresa o una iniciativa emprendedora tal y que a los 4 días te rindas. Y eso, bueno, pues fue algo que también a mí me preocupó todo el día. Bueno, pues eso es un poco el inicio de todo esto. Empezamos a formar en Asturias con una mentalidad industrial, donde tú nacías para trabajar en Duro Felguera, en Moreda o en Unosa y estabas predestinado. Entonces de repente eso se va cerrando y hay que buscar otras salidas. Entonces, bueno, esta salida a mí se me ocurrió y entonces, claro, empecé, lógicamente, por gente en institutos, en bachillerato, y empezamos a dar charlas en institutos, a hacer talleres en institutos, a hacer programas para emprendedores, programas
concursos de... Bueno, empezamos a movilizar aquello. Lo que todavía no sé es cómo me dejaron en aquella situación, ¿no? ¿Sabes por qué? Porque la sociedad estaba desesperada. Entonces llega un iluminado que dice, oye, yo creo que el camino está por allí, y como nadie sabía por dónde tirar, pues dijeron, oye, vamos a probar. Vamos a probar. Y funcionó. Funcionó tanto que luego, pues eso, lo exportamos a otros muchos sitios, desde Asturias, que no sonaba nada, como bien sabes, a una región emprendedora, ¿no? Eso fue un poco el inicio. Estábamos diciendo que por qué el Estado no ha querido en ningún momento ni que el emprendimiento fuera una competencia de la administración local, ni que el emprendimiento sea una competencia educativa, tampoco. Sin embargo, el emprendimiento es algo necesario cada día, porque resulta que el Producto Interior Bruto de nuestro país, en más de un 80%, si no me equivoco, aproximadamente, más está compuesto por lo que desarrollan, lo que son capaces de desarrollar y de aportar las pymes a nuestro país. Entonces, si nosotros necesitamos cada día pymes, porque cada día se abren y se cierran pymes, igual que nacemos y morimos, claro. Cada día nace una nueva empresa, o muchas empresas, más bien dicho, y cierran otras, por diversos motivos, porque no va bien o porque ya ha llegado al final de su carrera. Hay una selección natural. Eso es. Y tú llegas a un momento en que aquello ves que no va, y si tienes buenos consejeros y te aconsejan cerrar, o sea, yo de lo más satisfecho que estoy es de haber aconsejado a gente cerrar empresas. Claro. Ayudé a muchos, a cientos a montar empresas, pero desde luego el hecho ese de analizar un tema y decir, mira, esto no tiene salida. Eso duele, eso duele. Queremos mucho la empresa esta, la queremos mucho porque es un hijo, pero... Eso duele mucho porque claro, es como un claro. hijo, es como un hijo, tú lo has dicho, Claro. Y cuando ves que es un negocio que realmente no acaba de traccionar, o no lo hace funcionar, no lo haces, que haga un poco efecto, lo que pretendemos todo de bola de nieve, ¿no? Que un negocio, al final lo mejor es cerrar, olvidarse de ello y cerrar. Pero ¿por qué? ¿Por qué seguimos con manguerazos de emprendimiento y por qué? Bueno, yo creo que la sociedad, en la teoría, entienden lo que estabas comentando y entienden lo que puedo entender yo, pero la otra cosa es a la hora de ponerlo en práctica, cómo lo hacemos. Nosotros desde Valnalón dimos una pista que fue muy buena y que fue seguida, pues tuvimos asignaturas en 10 regiones en España. Asignaturas, que era lo que yo buscaba, ¿no? Asignaturas hasta primero de bachiller, segundo de bachiller era imposible ya, pero tuvimos asignaturas desde primaria hasta tal, incluso centros de chavales con discapacidad, que era una maravilla las cosas que hacían, porque los chavales quieren hacer cosas, y estas asignaturas eran de hacer cosas, no eran de teoría, eran de hacer cosas. Con el tiempo, el Ministerio se metió en la historia del emprendimiento, pero para diseñar, pues eso, asignaturas teóricas. Desarrollar un plan de empresa no tiene nada que ver con ser emprendedor. Alguien puede ser maravilloso desarrollando planes de empresa, como bien sabes, y no ser capaz de ponerlos en marcha ni nada parecido, ¿no? Entonces, ahí luego hubo esa continuidad. Todavía siguen en muchos sitios, sigue habiendo asignaturas de las nuestras, pero el Ministerio, bueno, pues dijo, no, es que esto del emprendimiento es muy importante, entonces a temblar, porque diseñaron, ya digo, asignaturas que no tienen nada que ver con el emprendimiento, salvo en el nombre. Claro. Por ejemplo, FOL, Formación y Orientación Laboral, en los FPs, también hay alguna asignatura que se llama como algo así como Educación Emprendedora, en bachillerato. Sí, las hay. Pero claro, es teoría. Claro. Y el resto de habilidades que necesita un emprendedor, desde empoderarse, enseñarle a empoderarse. Es que ahí hay una cosa también que fue clave. Yo recuerdo que en Extremadura, nosotros a fin de curso hacíamos un mercado también para enseñar a vender. Y cada cooperativa de un centro montaba su stand y vendía. Entonces, una de las veces en Extremadura hubo una manifestación de profesores
de economía reclamando que ellos eran los que tenían que dar esa asignatura. Yo siempre fui contrario, no tengo nada contra los economistas, ni contra los ingenieros. Eso es un tema de los que trabajan el desarrollo de habilidades. No es un tema de los que enseñan a montar una empresa y gestionarla. No se trata de eso. Entonces, el trabajo de habilidades lo hacen los psicólogos, sociólogos, pedagogos, y este tipo de formaciones que no tienen nada que ver con la empresa. Porque nosotros montábamos una empresa, pero tratando de que los chavales fueran entrenando habilidades personales, entrenando, hasta llegar al momento de estar en un mostrador vendiendo. Que eso, pues hay muchísima gente en España que nunca lo hizo ni lo hará, pero que es muy interesante también. Entonces ahí había una gran diferencia. Yo creo que al final en España triunfó la versión económica y se hicieron bastantes asignaturas de emprendedores desde el Ministerio, y luego tengo que decir con gran dolor que en Asturias, donde nació todo esto, pues le hicieron más caso al Ministerio que a los que estábamos ahí desarrollándolo con la Consejería de Educación y la Consejería de Industria y Economía. O sea que estábamos trabajando codo con ellos, y cuando llegan los programas de Madrid, los aplican y quitan los programas que habíamos diseñado nosotros. Desde dentro. ¿Y eso bueno, eso significa que no se lo creen, o que no tienen más visión, pero claro, desde el punto de vista educativo, siempre nos dicen que hay que desarrollar la persona, ¿no? No es solo que enseñarle matemáticas, sino que hay que enseñarle mucho más cosas. Pero bueno, ahí yo creo que hubo un error bastante grande. Yo creo que es algo que se tiene que mirar tanto nuestro país como otros países, y deberían de mirar cómo se debe de incorporar el emprendimiento, como es hoy, que es que lo estudien, es que ocurre todos los días. O sea, cualquier empresario que lleve, bueno, es que cualquier empresario que lleve 20 años se va a seguir sintiendo emprendedor. Ahora vamos a hablar un poquito más adelante de tu nuevo emprendimiento, que es una asociación, un emprendimiento más social, y tienes, como he dicho antes, 78 años. Entonces, emprender, hay un profesor de FOL que muy pronto pasará por estos micros, que se llama Pablo Peñalver, que lo he mencionado también en LinkedIn cuando he hecho esta reflexión en la que te mencioné a ti también. Y él dice que emprender no es una opción. O sea, emprender no es una opción, eso es como su lema. Está claro que todo el mundo no podemos emprender. Habrá gente que esté preparado para trabajar y personas que decidan emprender. Pero si un trabajador tiene un aprendizaje de emprendimiento, un trabajador va a ser un intraemprendedor. Si tú no eres un jefe o jefa o director obtuso, dejarás que te aporte valor. Y no le dirás, no pienses, solamente ejecuta. Estoy yo para pensar, que es claro, lo que se suele solamente hacer. ejecuta. Claro, otra de las cosas que acuñé, más o menos, fue los tipos de emprendedores, ¿no? Esto que estamos hablando. El intraemprendedor es importantísimo y había que preocuparse de formarlo, no de decirle cállate, que aquí el que mando soy yo, que es lo que suele pasar. Pero el que es emprendedor yo toda la vida fui intraemprendedor en realidad, porque yo trabajé en empresas. Bueno, y tuve las mías, pero fundamentalmente trabajé toda mi vida profesional de intraemprendedor, pero de intraemprendedor. Ya. O sea, se van a enterar. No, pero si eso lo hace, por ejemplo, Línea Directa, que hemos estado estos años de atrás trabajando con ellos. Precisamente Línea Directa lo que hicieron fue comprar un programa, en este caso lo desarrolló Néstor Guerra, que es pues un precursor de Lean Startup, la filosofía Lean Startup, equivócate rápido, equivócate pronto, equivócate de manera ágil, ¿no? Y lo que hicieron fue aprender a hacer bloques pequeños. Tú imagínate una institución en el call center, que yo estaba allí, pues puede haber 30 personas. Más luego la gente de los departamentos, que es todo un edificio diáfano, pues como una planta como las que habrás visitado tú, si has ido a una gran empresa, que seguro que sí. Claro, no es lo mismo ir a tu puesto de trabajo, tener tu director y tener la escala, digamos, tradicional, a hacer bloques pequeños de 5 personas y además
de hacer tu trabajo diario, debías de dedicarle un tiempo a investigar, a la investigación, a la I+D+I, claro, a ver qué cosas hay fuera que puedo poner en marcha dentro. De hecho, nuestra relación laboral con ellos, con Línea Directa, ha sido, pues eso, poner en marcha determinados productos mínimos viables para ver si pitaban. Uno llegó a tener, bueno, un número muy alto de contrataciones, ahora decidieron cerrarlo, lo van a incorporar. Entonces, creo que está bien ensalzar la figura del intraemprendedor, y creo que emprender no es solamente para quien monta un negocio. Sobre todo por si acaso alguien dice, por lo que el comentario de antes, por si acaso alguien dice, es que, claro, no todo el mundo emprende, no todo el mundo pone un negocio, entonces, ¿cómo lo vamos a meter como una asignatura claro, desde primaria, por ejemplo, o desde infantil, que se podría hacer maravillosamente y que tuvieran esa visión? Vamos a ver, intraemprendedores hacen falta. Y si una empresa tiene muchísima falta. Y si una empresa tiene intraemprendedores, le va a ir bastante mejor que una empresa que sea de la forma de ser o la forma de verlo de ordeno y mando, y ya está, y tú te callas y acatan mis órdenes. Sí, pero luego tengo que decir también que hay trabajadores que no les va el tema del emprendimiento, ni quieren que les vaya, y están encantados de que les manden, sí, pero sobre todo para poder luego criticar al que manda. Que eso es un deporte nacional, diría yo, de este país, ¿no? Es que yo eso lo viví. Dices, bueno, vamos a ver, estás todo el día lamentándote. ¿De qué te lamentas? ¿Por qué no haces algo? Exactamente. ¿Y cómo ves? Pero bueno, de eso siempre va a haber. Yo creo que son herramientas igual que te pueden dar matemáticas, y al final acabas utilizando en tu vida real un 10% de lo que has visto, pero está bien. Soy de la opinión de Almudena, que ha estado ahora un momentito, por eso hemos hecho un corte, ha estado hace un momentito, y lo describí en su entrevista, que la formación reglada tiene que haberla, está en el centro, pero si el emprendimiento fuera parte de esa formación reglada, yo estaría más a gusto con mi país y con las personas que montan negocios. Alrededor de ese núcleo pues está todo el cinturón y todo el ecosistema de formación fuera del sistema, nunca mejor dicho, ¿vale?, que no pertenece a la formación reglada, y no quiere decir que no se nutra de fondos europeos, de aquellos manguerazos que hablábamos antes. Y luego en el cinturón más exterior pues está el mercado de trabajo. Ahora bien, quería hacerte otra pregunta en relación a eso. ¿Cómo ves de necesario o no un programa que empodere a estas personas de entre los 17, 18 años hasta los 22, 23, 25, que empiezan a encontrar sus primeros puestos de trabajo? Un programa que lo empodere de verdad. O sea, no pretendemos cubrir las carencias que tienen, o las carencias sobrevenidas por no tomar acción por parte del Estado, pues no sabemos cómo sería ese programa si se hubiera puesto en marcha y la eficacia que hubiera tenido. Pero sí que yo, a título personal, estoy empecinado y de manera muy obtusa, como tú cuando querías algo, y obsesiva, más que obtusa, obsesiva, es la palabra, obsesiva, de conseguir eso, poner en marcha un programa de formación que sea equilibrado y que a un administrativo le dé, por ejemplo, y hablo de administrativo porque es una de los jefes más demandados, que le dé las herramientas para que cuando llega una oferta de trabajo y hay un administrativo con una notaza y con un conocimiento de las competencias y de las asignaturas perfecto, y hay otro administrativo que haya pasado por este programa y que además de conocer esa formación reglada y haber sacado buenas notas y entenderlo y comprenderlo, pues resulta que te sabe hacer un plan de marketing, resulta que te sabe hacer un plan de social media o gestionarte las redes sociales, o resulta que también es capaz de grabar a cámara porque ha adquirido esas habilidades, y poner en valor tus productos o tus servicios, porque a lo mejor tú como empresario no eres capaz de hacerlo. Entonces, si tú tienes delante a esos dos perfiles, ¿cuál cogerías? Claro, el tema es, vuelvo otra vez a mi filosofía, necesitamos formar personas. La persona no es el que sabe mucho de un tema concreto, a lo mejor sabe mucho menos, pero es capaz de desarrollar mucho más, porque hay otra cosa también de la que no hablamos, que es la capacidad de arrastrar gente, ¿no? De formar líderes. Yo ahora estoy metido en un par de proyectos, uno de ellos precisamente es de formar líderes, porque esos líderes los
formas y los entrenas, no para que ellos sean líderes individuales, que eso es imposible, sino para que te arrastren gente, para que se preocupen de formar gente. O sea, el líder es una figura fundamental porque te puede desarrollar lo que quieras, sobre todo si tiene la preparación que tiene que tener. O sea, que, claro, estás pidiendo, además de que sea líder, que conozca, y dices que lo de los conocimientos no es importante. Espera. Lo de los conocimientos es importantísimo. Lo que pasa que, pues bueno, si la persona no es capaz de liderar ni de tomar decisiones, pues aquello me parece que no funciona, ¿no? Entonces estoy metido en un tema de líderes, en otro de formación de emprendedores, que llevamos como 15 años. Bueno, entonces esto de los líderes, pues si somos capaces de en nuestra empresa favorecer la aparición de líderes que hay, en nuestra experiencia en la educación emprendedora, tú empiezas hoy con 20 chavales y a la sesión siguiente tienes 5 líderes ya. Lo que pasa es que tienes que ser capaz de verlos. No solo verlos, sino, sin menospreciar al resto, tratar de dejarlos que lideren, que tiren adelante, ¿no? Porque claro, va a haber gente dentro de ese grupo de 20 que no va a tener madera de líder ni ahora ni nunca. Pero los que anduvimos siempre metidos en historias, el que haya gente que te apoye, aunque lo que haga simplemente es apoyarte, es fundamental. Porque tú también, cuando tiras de un tema, tienes que mirar y ver si te sigue alguien. Porque dices, jo, pues esto es, yo lo veo maravilloso, pero es que a mí no me sigue nadie aquí, ¿no? Entonces, ese otro tema de formación de líderes a mí me parece clave. Además que cuando me lo estabas contando, he visualizado a Ana López Casero, que si no la conoces, pues busca sobre ella, y es una persona, pues tendrá pocos años más que yo, alguno más que yo, y ha sido presidenta del Colegio de Farmacéuticos de Ciudad Real. Después, entre otras, me voy a saltar algunos puestos intermedios. Luego llegó a ser directora general de la Fundación Caja Rural. Ah, sí. Y posteriormente ha sido directora hasta el mes de octubre de la Fundación Luzón contra el ELA. Sí, lo conozco. Y a partir de octubre ha empezado en un proyecto nuevo del mundo del retail, que la veremos en junio en una entrevista, también va a pasar por estos micros, en la que nos va a hablar de su experiencia en ese arranque de proyecto. Está haciendo una asociación como tú, pero detrás de la asociación, que ojalá este tipo de empresas algún día estén detrás de otro tipo de proyectos, como el que nos vas a hablar, está el Corte Inglés, está Inditex, está el Grupo Tendan, y entre otras cosas lo que pretenden conseguir, así por dar un matiz, es que algo tan simple como el convenio colectivo del sector retail, que en vez de ser provincial, hay un convenio nacional. ¿Por qué digo todo esto? Porque esta persona ha pasado de farmacia, sector farmacia, al sector banca, sector salud, y ahora está en el sector retail. ¿Por qué? Ella es farmacéutica de profesión. Porque un buen deportista puede hacer unos cuantos deportes distintos. Por ejemplo, yo suelo decir esto y a continuación digo, Fernando Alonso nunca hubiera podido ser jugador de baloncesto, porque mide unos 60 y poco, pero es un fenómeno en lo suyo, ¿no? Pero hay otros muchísimos deportes que tú puedes hacer, no sé, baloncesto, balonmano, fútbol, no sé qué, y a un mínimo de habilidades que tengas, y resistencia física y tal, los puedes desarrollar en función de lo que te vaya viniendo, o más bien de lo que vayas buscando. Sí, pero es que está totalmente alineado. Lo que está haciendo Ana, aunque no sean sus propios negocios, es intraemprender. Es una líder. Es una emprendedora compulsiva. Exactamente. Entonces, tiene conocimientos y además que es de las personas que no va de un proyecto a otro, no. Empieza algo, lo eleva
lo lleva al mejor nivel y cuando, como Mary Poppins, cuando ha visto que la cosa estaba solucionada, pues marcha a otro lugar. Claro, claro, claro. Eso es, y eso es estar continuamente con los ojos puestos 360 grados y mirando a ver qué hay, qué puedo hacer, cómo puedo, aunque seas inconsciente, ¿eh? ¿Cómo puedo mejorar algo? O sea, siempre hay esa preocupación que ya digo, normalmente no eres consciente. Yo tengo una hermana que es súper emprendedora, que va por la calle mirándolo todo. O sea, es una analiza cosa, todo, ¿no? Analiza todo. Y digo, bueno, pero vamos a ver, si esta calle la conoces de sobra, ¿no? Pues no. Cualquier detalle que haya cambiado, ella es capaz de darse cuenta. Entonces, eso, yo creo que ese tipo de emprendedor, que puede ser más bien emprendedor social, por los enfoques que me diste, también es no sé si tan necesario como el económico que llamo yo, pero bueno, y además ahora estoy viviendo en Asoka un momento en el que además de emprender socialmente, los nuevos de hace, vamos a decir, 15, 20 años, además, tienen una actividad económica rentable. ¿Rentable? ¿Qué significa rentable? Oye, sacarlo justo para que aquello funcione y no sé qué, no, nadie se va a hacer millonario, ¿no? Pero con respecto a los primeros, que seremos de hace 20 años o por ahí, ahora hay un plus donde encima la gente hace que lo que está haciendo sea rentable desde un punto de vista económico. Es lo que hablábamos antes del propósito modelo de negocio, ¿no? Yo también lo veo así. A ver, el propósito, el emprendimiento social considero que es necesario porque es como el ejemplo. Sí. Es emprender por la pasión, por el propósito. Llevándolo a la conversación anterior. Y el emprendimiento económico es aquello que nos va a dar de comer, nos va a permitir vivir, nos va a permitir evolucionar y hacer esto pues, un proyecto mucho más grande. Claro. Entonces, ambas cosas, como tú decías, huevo o la gallina, bueno, pues en este caso son complementarias. Claro. Primero yo creo que nace el propósito, o una empresa siempre, si nace desde el propósito, siempre va a tener más fuerza, porque, y siempre y cuando estés alineado. Por ejemplo, yo conozco a canales de YouTube que podían estar monetizando y sus propietarios tienen ya una empresa con la que monetizan porque venden un programa de formación de fotografía, como por ejemplo RGB Escuela, o como puede hacer el propio Sergio Beguería que hemos mencionado antes. Sergio sí tiene su canal monetizado, pero sin embargo Rubén de RGB Escuela no lo tiene monetizado. O sea, no te saltan anuncios, que con eso te estoy hablando, a lo mejor se está perdiendo 3.000 o 4.000 euros al mes, que no es poco, pero él prefiere dar valor. O sea, si yo cuelgo un vídeo en YouTube, lo va a ver todo el mundo y no puedo cobrar por ello. Me van a pagar por visualizaciones si llego a determinados objetivos y si meto publicidad. Pero como voy a entorpecer, yo soy libre de monetizar mi canal o no. Entonces yo puedo decidir si meterte anuncios o no. Entonces hay gente que lo hace así, pero porque ya tiene otra actividad de la que comer. No puedes estar tipo monje, ¿vale? Difundiendo y promulgando y de dónde viene el sustento, ¿no? Quería hacerte una pregunta. Necesito saber qué le dirías a un emprendedor hoy en día que tuviese el más mínimo de gusanillo de poner en marcha algo. El más mínimo, me da lo mismo lo que sea. Servicios, productos. Bueno, ahí lo primero es, no hay emprendimientos mejores ni peores. No es mejor el emprendimiento industrial que el de servicios. Un emprendimiento es un emprendimiento que siempre va a ser beneficioso para la sociedad. Eso es lo primero. Lo segundo, tienes que mirar para adentro y decir, oye, yo estoy entrenado para correr los 10.000 metros o no. Y eso es fácil de analizar, y si no tienes capacidad tienes que buscar a alguien que te ayude. Porque claro, si te falta una pierna, los 10.000 metros no los vas a correr. Bueno, y si tienes
una carencia de no haberte puesto en forma nunca, pues ten cuidado. Porque claro, cuando te subes ahí, cuando te subes a ese vehículo, tienes una gran responsabilidad. Claro, tú no puedes ir dejando a deber por ahí, no puedes ir dejando pufos. Tienes que tener, no puedes tener una plantilla y cuando no sé qué, pues echo a la mitad a la calle y luego pues cuando tengo trabajo vuelvo a contratar. Tienes una responsabilidad social y eso es fundamental. Y eso tiene mucho que ver con lo que yo digo de la preparación, de la formación. Yo conocí mucha gente, bueno, pues hay gente que a base de imaginación y otra serie de capacidades puede solventar eso, porque claro, entre otras cosas, puedo buscar a alguien que me complemente. ¿Cómo ves tú la importancia de los planes, el plan de marketing, el plan financiero, un plan social? Si tienes una empresa lo suficientemente grande que te puede permitir, de hecho hay instituciones como esta en la que estamos, que prácticamente toda la labor que hacen es una labor volcada en lo social. Sí, es social, sí. ¿Qué importancia tiene esto y qué es lo que tú ves? ¿Sientes que, yo por lo menos siento entre mis clientes y en mí mismo hace unos años, que no le dábamos la más mínima importancia, cuando un plan es muy importante? Claro, claro, claro. Sí, yo todavía, fíjate, toda mi vida, quizás, bueno, hay varias cosas, pero la planificación, de hecho, cuando trabajé en Duro Felguera, trabajé en temas de planificación, porque yo estudié una ingeniería técnica, pero no tengo cabeza de ingeniero. Siempre trabajé en temas laterales, nunca trabajé puramente en la ingeniería. Y bueno, que eso es, lo analizo ahora, pero sí, eso tiene que ver con que yo no tenía madera de ingeniero. Eso me pasó a mí. Yo estudié ADE, Administración y Dirección de Empresas, no Economía, y nunca he ejercido de contable ni he llevado una contabilidad. Claro. Siempre me he mantenido en los... Una formación, tienes una formación y ahí luego decides qué camino es el que mejor... Fíjate, pero el que mejor va a tus habilidades, porque yo estuve metido en un mundo de ingeniería total y nunca hice labores de ingeniero. ¿Verdad? Bueno, hice incluso labores de control económico. ¿Y en los planes qué te servía a ti para saber el rumbo? Lo determinas y lo puedes llegar a saber sin un plan. El rumbo, como decíamos antes, pues voy a ir hacia el norte, creo que voy a ir hacia allí. Pero si, como tú estabas escenificando antes fuera de cámara, si yo voy a ir a Francia, pues tendré que saber que tengo que comprar unos billetes, qué días puedo ir para ver si me coincide o tengo que cambiarlo, qué me voy a encontrar en el viaje, qué voy a necesitar, qué equipaje me voy a tener que llevar en función del tiempo que vaya a estar y ese viaje cuánto vaya a durar. Claro, claro. Eso entonces es fundamental. Un plan para cada aspecto, de tal manera que lo importante, desde mi punto de vista, no es propiamente escribirlo, que es necesario escribirlo, sino que eso te sirve luego para comprobar. Dice, oye, yo pensaba esto hace 3 meses, ¿y ahora qué pienso? Porque a veces también hay decisiones estratégicas que tomas porque te das cuenta de que ese camino no es el bueno, pero te das cuenta porque sabes de dónde partiste. Si simplemente analizas a los 3 meses dónde estoy y no sé de dónde partí, porque ya no me acuerdo, pues tienes un problema. Claro. Entonces puedes tomar decisiones importantes de cambio de rumbo, pero es porque tú las tomas, no porque cuando te das cuenta resulta que ibas al norte y ahora estás al sur, ¿no? Sí, porque te has pegado la bofetada y ya, bueno, pues... O porque te has pegado la bofetada, que también puede ser. Me suena, a mí me suena también eso. Yo esto lo comparo mucho con la filosofía Lean Startup, igual que te he dicho antes, equivócate rápido, equivócate pronto, que no es poco, equivócate rápido, equivócate pronto. Pues hay otra, que es el círculo virtuoso de Lean Startup, que es idear, construir, medir y aprender. Y después te pones otra vez a idear. Entonces, es esto lo que estamos hablando, ¿no? Yo puedo idear, puedo tener una idea de negocio, si decido tomar acción la construiré, debo medir
qué es lo que está ocurriendo y debo aprender de todo eso que he hecho para mejorarlo o tomar otra alternativa, pivotar o iterar. Sí, luego otro tema del que no hablamos nada que es clave es la parte económica, el control económico y financiero, que eso, pues bueno, dependiendo de en qué créditos te metas, a lo mejor naces muerto. Claro. O sea, que todo eso también, pero bueno, en todo esto yo creo que siempre hay asesores, hay muchísimos asesores y muy buenos, pero tienes que saber que tienes que ir al médico. Dice, no, es que, bueno, ¿cómo vas de salud? No, bien, bien. Y a lo mejor resulta que tienes una peritonitis, ¿no? Porque te cuesta trabajo decir, no, es que yo a lo mejor resulta que no estoy bien o que no estoy en el camino Si no te analizas, ¿no? Si no te haces esa analítica periódica, esas revisiones... Y con alguien... Que controle. Que controle. Como yo decía antes, de las cosas que más satisfecho estoy yo es de haber ayudado a gente a cerrar empresas. Y dices, coño, si lo que tú estás pregonando... Ya viene Pericles, mejor que no venga, ¿no? Es que hay que crear empresas, y porque llega un momento en que la persona se muere. Y el médico más sabio del mundo, pues tampoco te va a llevar adelante. Y, por ejemplo, una empresa que tuve yo que fue un fracaso tremendo, pues a lo mejor tardamos 2 años en cerrar. Por lo que conlleva. En ese tiempo te desangras. Porque es que, claro, estás con un juguete que creaste tú y que cómo no va a funcionar si lo creé yo. Esto funciona... Tiene que funcionar y no. Y luego el poco tiempo que tardas en, obviamente, los procesos de cerrar una empresa, pues al final te desangras. Como bueno, y luego lo difícil que es cerrar una empresa, ¿eh? Si para crear una empresa es complicadísimo, cerrarla bien, porque lo que hace la gente es, ahí te queda esto, los pufos quedan por aquí, lo otro queda por allá, la gente la mando al paro. No, eso no es serio. Igual tardamos 1 año en hacer todos los trámites para cerrar la empresa. Claro, depende de lo voluminosa que sea, pues puede llevar un tiempo prudente. Bueno, pues dejamos de manifiesto que es importante que la gente tenga planes y que los revise, que se revisen las métricas y que no ande sin rumbo y que ande alineado. Y luego me encuentro en que una de las cosas que más me satisfacían de lo que me decía la gente es que yo hacía preguntas muy complicadas. Entonces necesitas encontrar a alguien, no que te diga que vas muy bien, sino que te haga preguntas complicadas, que no sé muy bien cómo son, porque, bueno, como me salían de dentro, yo qué sé lo que... y dice, no, pues sí, habré dicho muchas tonterías, pero la gente me decía eso, que decía, pues... Sí, hay gente que tiene ojo, hay gente que tiene ojo, sobre todo desde el exterior, es por lo que tú has dicho antes, yo creo también, a mí me pasa... y me intento mirar hacia mí habitualmente, todo lo habitualmente que puedo, y me ocurre que la perspectiva que yo tengo de la empresa no es la que tiene mi socio, ni cuando tú estás metido en tu realidad, en tu día a día, la parte no programada, la parte programada muchas veces nos supera la parte no programada, cuando sin querer nos desborda, ¿no? Te llaman 3 clientes que tienen un problema y les tienes que dar soporte, y lo mismo ya te han fastidiado el día, porque no es lo normal que te llamen 3 clientes a la vez, lo normal es que te llamen uno cada mes, ¿vale? Entonces, bueno, al final lo que te hace todo esto es un poco centrarte. El hecho de analizarte, el hecho de contar con profesionales como tú has indicado antes, lo que te hace es centrarte. Pues para ir finalizando, hay una nueva etapa, una nueva fase en las entrevistas que voy a hacer de ahora en adelante, y voy a dejar que me hagan una pregunta, ¿vale? Entonces, no sé, me conocías un poquito de antes, ahora quizás me conoces un poquito más, pues, ¿qué pregunta me harías? Y si quieres decir las dos a la vez... La tengo clara. La tienes clara, pues cuéntame, venga. La tengo clara, vamos a ver. Yo te conocí como funcionario, y eso tiene mucho que ver con lo que estamos viendo aquí, ¿no? ¿Cómo es la transición, que no debe ser nada fácil, que debe requerir mucha voluntad, mucha vocación? ¿Cómo se puede pasar de ser funcionario, un buen funcionario, o sea, no en el sentido negativo, ¿no? Un buen funcionario, a empresario?
Pues a ver. Si sabes contestarlo. Sí, sí, claro que sé contestarlo porque lo he vivido. Y voy a intentar ser escueto en la respuesta y directo, sobre todo por aportar valor. En mi caso, todo vino por una reducción de jornada y aunque tengo que decir que siempre he tenido actividades. O sea, además de ser funcionario, siempre he sido emprendedor. Lógico. ¿Vale? Mi padre era emprendedor, yo lo primero que hice nada más terminar la carrera es entrar a trabajar con mi padre, a continuación tuve un centro de formación, paralelamente con el ayuntamiento, que era un centro de formación para desempleados, estos que hay de la Junta o del INEM, que cuando todo dependía del INEM en vez de las competencias locales, o sea, regionales. Y llegó un momento, con estos recortes que hubo de horas, estos años de atrás, que dijeron, bueno, pues ahora ya en vez de trabajar 8 horas, vas a trabajar pues 6. Entonces, claro, la merma económica fue importante. Claro. Y yo me agarré a lo que sabía hacer. En aquel momento, pues 2 años antes, hice la web municipal, que me dieron una clase de 3 horas, la empresa que se quedó con ese pliego. Y yo me puse a hacer la web de mi pueblo, y yo dije, pues esto me gusta. Yo soy una persona creativa, me considero creativo, pues dije, mira, internet, que es barato, no me hace falta invertir en una camioneta ni nada, pues me pongo a hacer. Entonces llegó un momento en que no era posible, por mucho que me gustaba mi puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo era atender, como te he dicho antes, a personas desempleadas o personas que buscaban formación o empresarios que necesitaban una subvención o un emprendedor, ¿vale? Personas emprendedoras. Y me encantaba. De hecho, lo que más me gustaba era que no tenía que pedir a nadie que me pagara. Y es lo que me cuesta siendo empresario. De hecho, mi socio se complementa conmigo, yo creo que me complemento con él porque somos en ese punto concreto totalmente dispares. Me costaba cobrar a mis clientes. Y a mí me da igual atender a una persona que fuera oriental o que fuera marroquí o que fuera española, me daba lo mismo y me sentía satisfecho. Cuanto más satisfecho, pues cuanto más veces venían a las atenciones cuando hacías un seguimiento largo. Y la transición me dolió mucho, fue en contra de lo que me decía mi madre, nunca en contra de lo que me decía mi pareja siempre mi mujer actual, siempre me ha apoyado en todo, bueno, en esto, en la decisión de dejarlo, claro, porque tú dejas sin una cosa fija, como decía mi madre, a tu familia, ¿no? Una entrada, sean 1.500, sean 2.000 o sean 3.000, claro. Eso ya no va a haber, y ahora es a ver qué pasa. Entonces, ese cambio fue fastidiado, pero lo hice tras haber estado trabajando más de 1 año y medio, 2 años, más de 16 horas al día, para poder compaginar las dos cosas y hacerme una cartera de clientes suficiente que me permitiera dar ese paso, que aunque con miedo, más miedo que vergüenza. Sí, crear el salvavidas para por si acaso. Yo cuando lo dejé ya tenía un empleado. En el momento que lo dejé pasamos a ser 4 empleados más. Mi empresa llegó a tener 7 personas. El socio que era antes y 6 personas más. Bueno, yo y 4 personas más. Estábamos 7 personas en total. Entonces, ahora estamos una persona nada más, pero porque estoy utilizando recursos de la empresa de mi socio, que es a su vez socia mía. Mi socio no es el socio de mi empresa, es su empresa, ¿vale? Y tiene personal y estoy utilizando, he formado aparte de su personal. Y bueno, pues como te he dicho, un empleado se había ido y el resto, pues 2 personas las he tenido que despedir. Por eso te decía que lo de crear empleo cuando de verdad puede la empresa. O sea, que nadie se centre en mantener un equipo, porque en una empresa pequeñita, que estamos hablando de facturaciones pues entre los 100.000 euros, 40.000 euros cuando empecé, hasta los 400.000 euros que puedo estar ahora en facturación, son facturaciones tan pequeñitas, aunque veamos que son cifras ya un poco así, que a la mínima te comes tu beneficio. Y después de estar todo el año ahí, dale, venga y al borde del cañón, por una mala decisión, por exceso de empatía, algunas veces, te estás comiendo algo que necesita tu empresa no para ese año, para el siguiente, para el siguiente y para el siguiente, su gasolina. Entonces, eso es lo que te puedo contar. Es un ser vivo la empresa, que como ser vivo... Mi socio dice, una parte para ti, otra parte para la empresa y otra parte para mí. Siempre, la trata como uno más. Como uno más. Es uno más. La empresa es mi socio, la empresa y yo, es uno más. Y yo creo que yo eso antes no lo tenía en cuenta.
yo estoy aprendiendo mucho, a pesar de promulgar el emprendimiento. Sí, bueno, claro. Nos equivocamos todos los días. Uno va a enseñar, pero va a aprender. Claro. Si lo tiene claro. Y sobre todo que a mí se me da mejor, por ejemplo, ver cosas en los demás antes de las mías mismas, pero yo creo que es algo intrínseco. ¿No? Tú te vas a hacer un logotipo para ti, o te vas a hacer un análisis tú, interno, o esas preguntas que decías antes que te salían solas, que le hacías seguro que no sé hacérmelas. Aquí es complicado, claro, por eso. Claro. Bien, respondida la pregunta. Totalmente claro. Y que la gente tome nota. Que la gente tome nota, sí, que la gente tome nota. Y además se puede ser funcionario y tener negocio, porque a mí me daba vergüenza porque decía la gente, es que tira para él, o es que, así como, bueno, pues lo quiero abarcar todo. No, yo tenía claro un propósito, que era dar de comer a mi familia. Entonces yo con ese trabajo no lo podía dar de comer. Entonces, ¿qué hago? ¿Robo? ¿Me lo va a dar el dinero a alguien? Pues al final tienes que emprender. No, además esa transición sería lo ideal, tener un salvavidas mientras yo pongo mi barco a funcionar y veo que funciona. Claro, es como el médico que te he mencionado antes, que médico, su mujer es médica también, son geriatras y podían haber invertido en pisos y está haciendo un emprendimiento muy complicado además, o sea que podría haber tirado la toalla 100 veces o no haberlo empezado. Entonces yo a la gente que es funcionaria y que emprende, yo lo valoro un montón. Claro, es que dentro de los funcionarios hay el mismo tanto por ciento de emprendedores que fuera. Y esos son los intraemprendedores. Estudiaron aquello, se prepararon para aquello, y luego también, eso puedes pensarlo en un momento de tu vida, pero a lo mejor 15 años después cambias o piensas de manera diferente. Se te aparece la luz y dices, joder, es que, ¿y yo qué hago aquí? ¿Cómo llevo 15 años aquí? ¿No? Y cambias la vida. A mí me llegaron a preguntar en una concejala, en uno de los años que estuve allí en el ayuntamiento, que no pensara, me llegó a decir, que solamente ejecutara, que no pienses, tú ejecuta. Claro. Son cosas que yo he llegado a llorar mucho, mucho, a ver, no como una madalena, pero he llegado a llorar por cosas que he vivido. Yo he salido en los panfletos, tanto que gobernaba el PP, pues me sacaba el PSOE, que gobernaba el PSOE, pues gobernaba, o sea, lo sacaba el panfleto el PP. Claro. Yo he salido mi nombre y apellidos en octavillas, las típicas que hacían antes, te estoy hablando de hace ya un tiempo, 10 años, de un tiempo a esta parte ya no, pero al principio, yo no sé qué es lo que pasó, pero así, o sea, como te estoy diciendo, mi nombre y apellido, pues sí que soy importante aquí, ¿no? Como moneda de cambio que me están... Para nada, no sé, eran circunstancias. Bueno. Y para finalizar, ¿qué pregunta le harías al invitado que viene, el siguiente invitado que viene, que no deberías de saber quién es? Sí, pero me habías dicho que es profesor de profesores, ¿no? Sí, profesor de profesores. Profesor y profesor de profesores. Ya. ¿Qué pregunta le harías? ¿Cómo puede hacer un profesor de profesores para convencer a sus alumnos de la necesidad de crear personas? ¿Por qué? Porque en ese mundo todo el mundo habla de conocimientos, pero se habla muy poco de personas, de cómo formar personas, de cómo ayudar a personas que se queden atrás, que eso siempre me preocupó muchísimo, y como sociedad tenía que preocuparnos mucho, ¿no? O sea, la pregunta que le haría es cómo motivas y convences a tus profesores alumnos de que es necesario hacer un trabajo social para que no se te quede nadie atrás. Porque a veces tenemos unas ideas maravillosas, ponemos aquello a funcionar a tope y no nos damos cuenta de que la gente se nos está quedando atrás, que es lo que está pasando en el sistema educativo actual. A pesar de que se redujeron un montón las expectativas, o que el conjunto de conocimientos bajaron mucho, resulta que la gente por atrás se nos está quedando igual. O sea, yo creo que no se encontró el camino. No se puede, al que
tiene capacidad como 10, no nos podemos conformar con que tenga 8. Y el de abajo tenemos que ver cómo conseguimos que no se nos quede atrás. Eso es el gran problema de la educación, que él seguramente él solo no va a poder resolver, pero que a lo mejor ese grupo de profesores, esos grupos de profesores que le van viniendo, a lo mejor con el tiempo son capaces de mejorar ese problema que a mí me parece gravísimo. Bueno, pues yo creo que con esta pregunta, que es muy buena, vuelvo a repetirle y le doy una vuelta para que quede clara para la persona que viene después, es ¿qué haría para que sus alumnos, que son profesores, formaran personas? Eso es. Con independencia de que les enseñen matemáticas, física... Y de que saquen mejor nota o peor nota. Exactamente, exactamente, porque bueno, yo era un matado en matemáticas y hice una ingeniería. ¿Por qué? Codos a tope. Hábitos, claro. Creer en ti mismo, sí, etcétera. Claro, dice, bueno, pues yo solo tengo esta salida. Lo primero, tener claro que solo tengo esta salida. Y bueno, pues siempre lo digo, yo pude ser ingeniero técnico mecánico o ingeniero técnico mecánico, sin más opciones. Además es verdad, o sea, no tenía más que esa. O hacer una FP, que también me admitieron en un centro de FP, o hacer una FP y a lo mejor luego hubiera acabado en la carrera universitaria de ingeniero técnico mecánico, pero eso, nada más, ¿no? Sí. Pues le va a gustar mucho la pregunta y además que tiene una labor muy importante nuestro próximo invitado. Y seguro que te va a sorprender la respuesta que dé, si la tiene. Igual no la tiene. No, es un... Vamos a ver. Yo toda la vida me dediqué a enseñar y sin embargo, en mi primer trabajo, que fue enseñar, salí aburrido porque no podía con él. Fíjate qué paradoja, ¿eh? Qué paradoja, ¿no? Entonces dije, no, yo voy a dedicarme a otra cosa, porque yo explicaba algo a 17 y cada uno lo entendía de una manera distinta. Y aquello a mí no me podía. Estuve un año en aquel trabajo de profesor, precisamente en un taller, y dije, no, me dedico a otra cosa. Sin embargo, toda mi vida me dediqué a enseñar como enseña un entrenador a alguien que quiere aprender lo que tú le quieres enseñar. Y la diferencia es... Es que es muy diferente. Es muy diferente. Entonces, por eso yo admiro mucho a los profes, porque tienen que enseñar incluso a los que no quieren aprender, o a los que no tienen capacidad para aprender, como me pasaba a mí con las matemáticas. Muy bien. Pues Pericles, cerramos aquí la entrevista. Te agradezco en el alma que hayas venido aquí hasta Madrid, aprovechando que nos hayamos podido reunir, charlar antes de cámara y sobre todo, bueno, pues todas las enseñanzas y me parece increíble lo que estás haciendo con la asociación y que no paras. Bueno, pues por todo, pues muchas gracias. Muchas gracias a ti, porque creo que este tipo de cosas, no por difundir lo que yo pueda haber hecho, ¿no?, sino porque estoy viendo otras cosas que haces, es una labor importante o muy importante en este mundo en el que estamos ahora. Todo esto creo que es muy importante, y el que la gente se vaya enterando que hay algo más que series y esas cosas, ¿no? Que se pueden hacer otras cosas, se puede aprender, se puede mejorar uno, puede descubrir uno su vocación. O sea que con estas cosas estoy seguro que mucha gente va a descubrir una vocación. No tengo ninguna duda. Y va a decir, oye, pues aquello que vi que hacía aquel, pues mira tú si yo lo intento, porque bueno, lo primero para descubrir una vocación es estar convencido de que no estás en el sitio adecuado. Eso es. Bueno, yo creo que es de agradecer mucho el trabajo que estás haciendo y te deseo mucho éxito y que me vea mucha gente. Yo también, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.